Buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y les damos nuestras oraciones para que el Señor los siga edificando. Agradecemos también su hospitalidad. Nos da un gusto volver a estar aquí y nos da un gusto también su recibimiento caluroso. Agradecemos también a los hermanos que han estado fielmente compartiendo de la palabra en este libro que estamos estudiando de Efesios, cubriendo los diferentes temas que se han estado cubriendo. El día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a concluir el capítulo 2 de nuestra carta de Efesios. El título de nuestra enseñanza es La unidad en Cristo nos edifica y santifica, y esto corresponde a los versículos 11 al 22 del capítulo 2. Y para comenzar, me gustaría citar al famoso predicador inglés de finales del siglo XIX, Charles Spurgeon, quien en su sermón, Una defensa del calvinismo, ejemplifica la soberanía de Dios en la salvación, comentando lo siguiente, y cito: ¿pudo Dios haber causado que yo naciera con la piel de un Hotentote, pueblo nómada que vive en Namibia, traído al mundo por una madre sucia que me alimentaría en su kraal, una choza redonda africana, y me enseñaría a inclinarme ante dioses paganos, de la misma manera que me pudo haber dado una madre piadosa que cada mañana y cada noche se pusiera de rodillas para orar por mí? ¿O acaso no hubiera podido Dios, si así lo hubiera querido, haberme dado a un libertino como padre, de cuyos labios yo pude haber oído un lenguaje espantoso, sucio y obsceno? ¿No pudo haberme colocado donde yo hubiera tenido un padre borracho que me hubiera recluido en un calabozo de ignorancia y me habría educado en las cadenas del crimen? ¿Acaso no fue la providencia de Dios la que me dio la oportunidad feliz de que mis padres fueran sus hijos y que se esforzaran por educarme en el temor del Señor? Fin de la cita. Hermanos, ¿acaso te preguntarás, como yo lo hago, cómo es posible que pude conocer del Señor? ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en mí, siendo yo un ser vil y desvalido, que no merecía otra cosa sino destrucción? Sin embargo, Dios en su misericordia nos ha colocado en el tiempo y espacio adecuados para llegar a salvación. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto? Pues tuviste que nacer en esta época y en esa familia tuya. Tuviste que trabajar o relacionarte con alguna persona en particular que te compartió el evangelio. Pues ninguno de nosotros llega al Señor por nosotros mismos. Y no solo eso, sino que ahora como creyente, Dios ha extendido su misericordia y te ha colocado en su cuerpo, en esta tu iglesia local, para que crezcas en santidad y seas edificado unos con otros. En nuestra cita de hoy de Efesios 2, 11 al 22, el apóstol Pablo nos presenta que en la cruz, en su sangre, Cristo nos reconcilió a todos los creyentes en un solo cuerpo, su iglesia, para que seamos edificados y santificados. Veremos que nuestro cristianismo no solamente es vertical para con Dios, pero también horizontal para con nuestros consiervos en Cristo. De esta forma, en nuestro texto, a los gentiles efesios, en unión con los judíos creyentes, Pablo les recordó que son uno en Cristo,
para su edificación y santificación. Acompáñenme con el texto de capítulo 2 de Efesios, versículos 11 al 22. Y dice el texto: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Cristo en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, hermanos, para comenzar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día. Te agradecemos, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos, Señor, las gracias, Padre, que nos has permitido llegar aquí, Señor, y tener este tiempo, Padre, de alabarte, de darte la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que nos des instrucción, que nos permitas entender tus verdades, Padre, y que no solamente eso, Señor, sino que nos fortalezcas para ponerlas en la práctica, Señor, porque pues sabemos que batallamos y que aún, Señor, estamos en la carne, Padre, pero sabemos que todo es por ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu que nos edifica, Señor. Te pedimos por el estudio de hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Como hemos dicho, el creyente ha recibido salvación por gracia y el Señor, en su misericordia, no abandona al creyente, sino que lo trae a la unión con otros creyentes, como lo vemos aquí claramente en esta congregación. En nuestro texto, Pablo nos enseñará que somos unidos corporativamente en la iglesia, su cuerpo, con el propósito de la unidad en Cristo que nos edifica y santifica. Esto lo vamos a ver desglosado en 3 puntos. El primer punto le hemos llamado declaración de la unidad, que va de los versículos 11 al 13. El segundo punto va a ser la explicación de la unidad, versículos 14 al 18. Y el último punto, el tercer punto, son las consecuencias de la unidad, versículos 19 al 22. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, que es la declaración de la unidad, que son los versículos 11 al 13. Si me vuelven a acompañar ahí con nuestro texto, versículos 11 al 13, declaración de la unidad, dice el texto nuevamente: por tanto, esto es una conclusión, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y aquí es importante que notemos que Pablo se dirige a los gentiles en esta iglesia de Éfeso, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí refiere a los judíos.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, aquí hay esperanza, hermanos, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes de comenzar a ver nuestro texto en detalle, recordemos que esta porción de la Escritura está en el contexto del capítulo 2, donde en el capítulo 1, Pablo ya ha mencionado esta verdad gloriosa, la Trinidad en acción. Versículo 4 al 5 del capítulo 1, fuimos predestinados por el Padre, como oraba nuestro hermano, antes de la fundación del mundo. Después, por la sangre de Cristo, en el versículo 7, fuimos redimidos por Jesucristo. Y en el versículo 13 del capítulo 1, fuimos sellados por el Espíritu Santo. También en el capítulo 2, en el que estamos parados, en los versículos 1 al 5, Pablo ha explicado que el creyente es hechura de Cristo, usando la frase os dio vida. Está en pasado, os dio vida. Es decir, como creación suya, ya no solamente sino en el sentido físico, sino espiritual. Y ahí pueden recordar los versículos famosos 8 y 9 que deberíamos de sabernos de memoria, sobre que estábamos muertos y Él nos dio vida, y nos dio vida por su resurrección. Notamos ahora que Pablo comienza nuestro texto con esta frase fuerte, por tanto, para recordarle al creyente gentil su terrible situación natural, sin Cristo. Pues antes de su conversión, el gentil no solamente estaba incircuncidado físicamente, sino también en su corazón espiritualmente. De hecho, el gentil incrédulo era despreciado por el judío circuncidado en la carne, llamándolo incircuncisión, pues no tenía la marca física para distinguirse como pueblo de Dios, como ellos incorrectamente creían. El rey David, de hecho, ejemplifica este tipo de menosprecio en 1 de Samuel 17 al 26. Si me pueden acompañar al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Y ahí estamos viendo el contexto de cuando el rey David se enfrentó, siendo él un joven, a Goliat. ¿Y qué es lo que nos dice el texto ahí en 1 de Samuel 17, 26? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esta señal física había creado una barrera social y espiritual entre el judío y el gentil. Aunque ciertamente la circuncisión nunca tuvo el propósito externo, sino interno del corazón, según vemos en Deuteronomio 10:16. Si me acompañas, hermano, ahí a Deuteronomio 10:16, donde dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, no sean tercos o rebeldes. Más allá de la marca física, el gentil estaba separado
espiritualmente de Dios antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, lo cual queda indicado en nuestro texto. Regresamos a nuestro texto ahí en el versículo 12, lo cual queda indicado con la frase, observen, en aquel tiempo, citando antes de que el Señor caminara en esta tierra. Pablo expresa, de hecho, una separación en 5 sentidos, como nos lo deja ver el versículo 12. Ahí hay una lista de 5 formas en las que estábamos separados como gentiles antes de Cristo. Primera, estaban sin Cristo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel nacional. Y luego, ¿qué dice? Estabais alejados, es decir, éramos excluidos o ajenos de la ciudadanía de Israel. No pertenecíamos a un estado teocrático, aunque algunos se hacían prosélitos, pero en general, en su conjunto, el gentil estaba excluido como un todo. La tercera cosa que menciona aquí Pablo es que eran ajenos a los pactos de la promesa. Estaban privados de la participación directa de los pactos de Dios, por lo que no tenían esperanza de la gloria ni de las bendiciones futuras con Israel. La cuarta cosa por la que eran sin esperanza estaban sin esperanza precisamente, no tenían la expectativa de un Mesías y un libertador, ni de la era mesiánica. Y finalmente, y esto engloba realmente todo lo demás, estaban sin Dios. Ateoi en el griego, que de manera más común, ateos. De manera natural éramos ateos, aunque no confesos éramos ateos, el gentil, pues no tenían propósito ni dirección en la vida, pues no tenían al Dios verdadero. Notemos ahora que en el versículo 13, si observan en el versículo 13, empieza la declaración de unidad que mencionamos en este punto, con el contraste temporal, pero ahora. Las malas noticias se acabaron, pero ahora. De la posición sin Cristo en el versículo 12, ahora se convierte a la posición en Cristo Jesús. Los gentiles en otro tiempo estaban lejos, tanto de Dios como de los judíos, la nación de Israel, pero han sido hechos ahora cercanos por la sangre de Cristo, unidos en Cristo con los judíos creyentes. Es una realidad que antes que Cristo viniese, los judíos fueron la promesa, fueron el pacto de la promesa de Dios. Israel había sido elegido, eso es una verdad que leemos en el Antiguo Testamento, para ser la teocracia, una teocracia con Jehová como su rey y salvador. Miren, vamos a ver esta realidad. Acompáñenme a Génesis 12, versículos 1 al 3, donde vemos lo que se conoce como el pacto abrámico. Génesis 12, versículos 1 al 3. Ahí lo que vamos a ver es la promesa de una nación. Dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, tiempo pasado, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta última frase del versículo 3 nos estamos agarrando como gentiles del talón de los judíos, hermanos, porque por medio de ellos es que nosotros podemos accesar al Señor. Jesucristo vino
de esa etnia. También hubo una promesa de una tierra. A esto se le llama el pacto palestino. Y esto lo vemos en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 30. Entonces, si te puedes mover, por favor, al capítulo 30, versículos 1 al 3. Y mire lo que dice aquí. Perdón. Esto es Deuteronomio, Deuteronomio, versículos 1 al 3. Aquí viene el pacto palestino. Miren lo que dice el texto. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, entonces, conclusión, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. El contexto de este pasaje ya es un contexto donde previamente Jehová había advertido por medio de Moisés, porque hay gente que le llama el pacto mosaico, de que obedecieran la ley y que iban a recibir bendiciones. Este es un pacto condicional, así se llama, porque si ellos obedecían, entonces Jehová los iba a bendecir. Pero sabiendo que eso lo iban a incumplir, y está profetizado que el pueblo de Israel iba a desobedecer y tendrían que pagar las consecuencias de que fueran sacados de la tierra donde Jehová les había dicho que conquistaran. Y es lo que vemos todavía actualmente. Pero está la promesa de que los va a regresar nuevamente, los va a volver a juntar a este pueblo étnico. Y eso es lo que se le llama el pacto palestino. Es decir, va a haber una tierra física, como originalmente el Señor lo planteó antes de que conquistaran esa tierra, allí en Éxodo. Pero también vamos a ver al Señor Jesús reinando perpetuamente, y esto se llama el pacto davídico. Esto lo vemos en el segundo libro de Samuel. Si me acompañan ahí, por favor, versículo 16, capítulo 7, segundo de Samuel 7, 16. Miren lo que dice el texto. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto es imposible que lo cumpla un ser humano como nosotros. Esta es una profecía sobre la eternidad de nuestro Señor Jesucristo reinando sobre esta nación de Israel. Y esto fue profetizado por el profeta Natán cuando David quiso construir el templo al Señor. Finalmente, el último pacto a los que se refiere Pablo con los pactos y promesas que fueron dadas a la nación de Israel es el nuevo pacto. Un pacto en el cual el Señor va a dar un corazón de carne para que obedezcamos sus leyes. Y miren lo que dice Jeremías 31 al 33, aunque también lo pueden encontrar en Ezequiel, pero vamos a leer Jeremías 31, versículo 33. Miren lo que dice el texto. Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando de la tribulación y todos los procesos que tiene que pasar Israel como disciplina, que dice, dice Jehová, daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La única manera de que el creyente obedezca la ley es que venga del lado de él. Nosotros lo entendemos que lo hace a través, en este tiempo que vivimos, de su Espíritu Santo. Pero cuando estemos con él en el milenio, lo vamos a cumplir de manera natural porque él lo vaya a tener escrito nuestra ley en nuestros corazones. Hermanos, de todas estas bendiciones estaban excluidos los gentiles, está claro. A las cuales estos pactos por sí mismos ellos no podían acceder por la simple razón de su estado natural idólatra hacia dioses falsos. Recordemos el ejemplo de Naamán, el leproso, que se narra en el segundo libro de Reyes, de los versículos 1 al 19. Este Naamán era un valiente del ejército sirio, precisamente Siria, enemigo de Israel, que unos años después los va a conquistar, pero padeciendo lepra. Le fue testificado por una sierva israelita acerca del Dios del profeta Eliseo. Al obedecer al profeta Eliseo de sumergirse 7 veces en el río Jordán, la piel leprosa de Naamán quedó sana y la escritura dice como de un niño. Naamán reconoció al Dios de Israel diciendo, y cito, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Fin de la cita. Naamán no solamente fue sano, sino salvo, pues prometió ya no ofrecer holocaustos a sus dioses, sino a Jehová. Un gentil idólatra, hermanos, como todos nosotros antes de Cristo, llegó a conocer a Dios por medio del testimonio de una israelita. Pero, a excepción de los casos como Naamán, todos estábamos destinados como gentiles por default antes de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo en este pasaje nos invita a recordar de dónde nos llamó Dios, no solo de un pueblo gentil, sino de un estado en pecado personal. Damos gracias a Dios por darnos a su Hijo Jesucristo, por acercarnos no solo a Él, sino a los santos de su pueblo étnico. Hermanos, y esto es algo que hace 2 semanas platicaba con mi esposa caminando ahí en la zona del Zócalo. Imagínense ustedes que hubieran nacido efectivamente en esta tierra, pero hace 500 años. Seguro estarías perdido. Y una frase que me gustó de mi esposa que mencionó es, no me hubiera gustado nacer en esa época. Y la volteé a ver y me dice, ¿por qué no hubiera conocido a Dios, a Cristo? Es verdad, hermanos. Todos perdidos. También, piensa, hermano, en tu contexto familiar. A lo mejor vienes de una familia disgregada, como lo mencionaba en la introducción. Pero en este tiempo, que en esta nación ya se propaga el evangelio, el Señor te rescató, como nos lo ha hecho con cada uno de nosotros. Gracias a Dios, damos gracias a Dios de que su luz brilló en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de la declaración de unidad en Cristo de todos los creyentes, judío y gentil, Pablo nos presenta una explicación de lo que esto implica. El establecimiento de la paz entre los creyentes, gentiles y judíos, y la paz entre Dios y su pueblo que creen en Él. A esto me refería con que tenemos una relación vertical con Dios, pero también una relación horizontal con nuestros hermanos en Cristo.
sea judío o gentil, como nos está enseñando el texto. Veamos entonces nuestro segundo punto, el cual es la explicación de la unidad, y estos son los versículos 14 al 18. Entonces, si regresamos a nuestro texto, miren lo que dice: porque en Él, es decir, en Jesucristo, nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne de Jesucristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De la declaración de Pablo pasa a la razón y consecuencias de esta declaración de unidad. De que el creyente esté en Cristo, introducido por medio de la palabra ¿por qué? Ahí ustedes pueden ver al inicio del versículo 14, en este punto que estamos estudiando, ¿por qué? Hermanos, esto es algo que nosotros hacemos en hermenéutica. Cada vez que leas tu texto, pon atención a la gramática, porque hasta en eso tiene cuidado el Señor para instruirnos. Cuando hay un por qué, es porque hay una pregunta, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hubo una reconciliación, una unidad? Porque la sangre de Cristo no solo dio salvación al judío, esta es la razón que está dando Pablo aquí, incluido Pablo. Está diciendo aquí Pablo, miren ahí en el versículo, Él es nuestra paz. Él se está incluyendo con el sujeto nuestro, Él siendo un judío, pero también un salvo, sino que los reconcilió a ambos, judío y gentil, al darles paz entre ellos, haciendo de ambos pueblos uno solo. Ahí lo vemos en el versículo 14. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera el Señor hizo un solo cuerpo entre judío y gentil? El texto lo dice claramente, derribando la pared intermedia de separación. Si derribó la pared es porque había una pared. De hecho, esta pared denota hostilidad. ¿Por qué? Porque no quiere mezclarse el judío con el gentil, ni de broma. Hay varias posturas sobre esta imagen de derribar una pared intermedia entre dos pueblos. Algunas creen que se refiere al muro de Jerusalén. Bueno, se han visto algunas descripciones o algunos dibujos. En el patio del templo había una separación. La más interna del patio era para los judíos y había un muro que estaba prohibido que cruzaran los gentiles. Y ellos estaban en el patio exterior. Se les permitía estar en el patio exterior. Obviamente aquí estamos hablando de gentiles que se volvieron al judaísmo, es decir, judíos prosélitos. Entonces algunos piensan que se refiere a que literalmente derribó ese muro. Pero si vemos el testimonio, no fue así, porque cuando escribe Pablo esta carta, todavía no se destruye Jerusalén ni el templo, que fue como aproximadamente en el año 70. Otros creen que refiere al velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Otros dicen que se refiere al cerco de la ley que protegía al judío del gentil. Pero este concepto de que la ley sea un cerco no es
no refiere a algo hostil. Una mejor interpretación es considerar no una barrera física, sino una enemistad espiritual que separaba al judío y al gentil. ¿Y cuál era esa enemistad espiritual? Judío y gentil eran enemigos porque los primeros buscaban guardar la ley de los mandamientos, mientras que los gentiles, por el contrario, no se preocupaban por los mandamientos, porque ni los conocían. Ellos eran sin ley, literalmente. ¿Y cómo es que Cristo derribó esa pared intermedia? Nos preguntamos. Allá adelante dice, miren, aboliendo en su carne. Esto refiere a la muerte física de Cristo en la cruz. Ese es un entendimiento que nos da el hecho de que el Señor tuvo que morir en la cruz para precisamente derribar esta pared de separación. Pablo, no lo vamos a leer, pero Pablo en Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. El fin se refiere, terminó el propósito en Cristo, en su cruz, en su muerte. Entonces derribó esta pared intermedia de enemistad. Y Cristo tuvo dos propósitos al terminar con la hostilidad entre el judío y el gentil. Vean en nuestro texto, en el versículo 15, hay un para. Versículo 15. Para crear, ese es el propósito. Bueno, uno de los propósitos, hay dos. Primero, crear, es decir, reconciliar al judío y gentil en un nuevo hombre o un solo cuerpo, tal como lo dice más adelante en el versículo 16, es decir, la iglesia. Notemos que el judío no se convierte en gentil, ni el gentil en judío, sino que ambos llegan a ser a lo que ahora nosotros usamos en nuestra fraseología, cristianos. Ese es el nuevo hombre, un cristiano. Segundo, en la cruz, con su sangre, Cristo eliminó, literalmente mató la enemistad entre las personas, en este caso judío y gentil, y Dios. Porque no solamente hay enemistad entre los hombres, sino el hombre tiene enemistad con Dios cuando está sin Él. En el versículo 17, si observan, inicia con un y. Este y une desde el versículo 14 y nos muestra que en Cristo no solo nuestra paz, no solamente es nuestra paz, sino que vino y anunció las buenas nuevas de paz o de reconciliación. Hermanos, judío y gentil estaban en guerra. Y nada más volteen a ver las noticias y todo lo que vemos que está sucediendo en Gaza, lo mismo. Odio de un lado hacia el otro y del otro hacia el otro. El resultado de esta paz es que tanto el creyente judío como el gentil tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Nuevamente, si observamos en detalle el texto, vemos a la Trinidad en acción. Cristo quien te reconcilia con el Padre y por medio de su Espíritu. Está claro, la unidad reemplaza a la enemistad. La obra de Cristo en la cruz es una obra de reconciliación, así lo podríamos entender. Y no solo por eso, porque nos manda a hacer lo mismo en la predicación de su evangelio. Este es un mandato que nos da el Señor como creyentes también. Miren lo que dice el texto de segunda carta de los Corintios. Si me acompañan, por favor, capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios, un poco atrás. Capítulo 5, versículos 18 al 20. Miren lo que dice Pablo aquí. Precisamente el título de esta sección
se llama el ministerio de la reconciliación. Miren lo que dice el texto de 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí explica Pablo ese ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y además nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que ya no somos embajadores así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, aquí vemos reflejado el dolor que sentimos por un pariente cercano, por un amigo a quien le estamos dando el evangelio. Aquí nos muestra Pablo como si rogásemos. Está hablando del creyente que está evangelizando. Reconciliaos con Dios. Además, en Jesucristo tenemos la fe común que nos ha unido a todos los creyentes en un mismo cuerpo. Miren lo que dice Gálatas 3, 28 y 29. Más adelante en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Miren lo que dice el texto ahí. Gálatas 3, atrás de nuestra carta, versículos 28 y 29. Este pasaje, de hecho, en este pasaje Pablo está mostrando que el propósito de la ley, y esto es algo que, digamos, no hicieron, los judíos no lo entendieron, nada más tenía el propósito de mirarnos frente a un espejo y vernos lo sucio que estábamos. No tenía el propósito de salvación. Y Pablo, de hecho, aquí está en esta carta regañando a los hermanos en Gálatas que se dejaron influenciar por los judaizantes, que afirmaban que habría que agregarle obras a la fe de Jesucristo. Y entonces aquí Pablo, que dice aquí en el versículo 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo. Esta frase, hermanos, ubíquenla, en Cristo. Siempre, recurrentemente Pablo está usando esta frase, en Cristo, Jesús. Versículo 29, y vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Efectivamente, la nación de Israel, la nación elegida, pero espiritualmente, y en esta parte es como podemos entender también el pacto abrámico donde nosotros podemos entrar o entramos, es que era una nación grande en el sentido espiritual, como ahora lo vemos. El comentario MacArthur refiere a una historia en la Segunda Guerra Mundial, en la que un grupo de soldados perdió a uno de sus compañeros y lo llevaron a enterrar al único cementerio, el cual era católico. Al enterarse el sacerdote de que el difunto no era católico, dijo, lo siento, pero él no puede ser sepultado aquí. Los soldados, descorazonados y desalentados, decidieron sepultar a su compañero fuera del cementerio, a un lado de la cerca divisoria. A la mañana siguiente fueron a dar las últimas condolencias a su compañero caído, pero no encontraron la tumba fuera de la cerca. Al contarle su dilema al sacerdote, él les dijo, la primera parte de la noche estuve despierto apenado por lo que les dije antes, y la segunda parte de la noche la pasé moviendo la cerca. Hermanos, fuera de la ciudadanía de Israel, estábamos sin esperanza y sin Cristo, nos lo dijo el texto. No solo por nuestro pecado nos mantenía alejados de Dios, sino que antes de Cristo
también le éramos extraños. Pero Cristo, con su sangre, no solo movió la cerca, sino que la quitó por completo para reconciliarnos con Dios y con su pueblo étnico. Hermanos, estas verdades deben de llevarnos a exaltar y dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo por este acto hermoso de reconciliación con el Padre y con su pueblo. Para terminar, veamos las consecuencias de esta unión. Esta es la última porción de nuestro texto, en los versículos 19 al 22 de nuestra carta a los Efesios. Y miren lo que dice nuevamente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En esta última porción de nuestro texto, Pablo culmina su discusión sobre la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, usando 3 ilustraciones, las cuales denotan las consecuencias de dicha unidad. En el contexto de la iglesia de Éfeso, el gentil junto con el judío fue colocado por Cristo de esta manera. Primero, conciudadano del mismo reino. Los hizo conciudadanos del mismo reino. Y esto lo vemos en el versículo 19. Ahí dice, el gentil ya no es más extranjero ni extraño, es decir, advenedizo. Segunda ilustración, lo hizo miembro de la familia de Dios. Tanto gentil como judío ahora forman una sola familia espiritual en Cristo. Y tercer ilustración, un templo santo en el Señor. Somos un templo santo en el Señor. Todos los creyentes conforman juntos una habitación para Dios. Debemos notar que Pablo no está refiriendo que los creyentes son agregados a la que Pablo está refiriendo que los gentiles, que son los creyentes aquí en la iglesia de Éfeso, son agregados a la compañía de todos los redimidos de todas las edades, comenzando desde Adán. Y esto es lo que entendemos como el reino de Dios. Los gentiles no se incorporan dentro de Israel. Aquí podríamos abrir un paréntesis y tratar de tocar este tema que a veces nuestros hermanos reformados consideran de que la iglesia reemplaza a Israel. No es así, sino que los judíos y gentiles se añaden a una nueva humanidad. Esto ya lo mencionó Pablo en el versículo 15. Desde que la iglesia comenzó a existir en Pentecostés. En nuestro texto se menciona el fundamento, es decir, el cimiento, aquí en el versículo 20, que después menciona en el versículo 21 como el edificio. Aquí lo que hizo Pablo fue abrir un paréntesis. Esto es algo que recurrentemente Pablo hace en sus cartas. El fundamento de los apóstoles y profetas no se refiere a otra cosa, sino a su enseñanza y lo que vemos testificado en el Nuevo Testamento durante la iglesia primitiva, la cual incluye, como dije, lo que vemos en el Nuevo Testamento. Bajo este fundamento está Cristo mismo, es decir, su evangelio, actuando como la principal piedra del ángulo. Acuérdense que el mismo Señor Jesús dio una parábola sobre el hombre necio que construye sobre la arena y el sensato que lo hace sobre la roca. Esa roca es Jesucristo, la principal piedra del ángulo sobre la cual viene el fundamento de los apóstoles y después nosotros. El cimiento del edificio tiene un propósito indicado con la palabra para, y ahí es donde Pablo se mueve al paréntesis,
Miren lo que dice ahí, para ser un templo. La palabra para denota propósito en la gramática. ¿Y cuál es? Que el creyente sea morada de Dios en el Espíritu, nos explica aquí el texto. Esta edificación de unos con otros se refiere o está relacionado con lo que vamos a ver más tarde en el capítulo 4 de esta carta, los dones espirituales dados exclusivamente a los creyentes. Esa es la manera en que nosotros, por encima del fundamento, construimos a través de nuestros dones. Este tema se va a tocar en el capítulo 4. Sobre su colaboración con el Señor, miren lo que el mismo apóstol dice en 1 Corintios 3, 10 y 11. Si van por favor a 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. En esta carta, miren lo que dice Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí nos ponemos lo que nos corresponde. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre el crecimiento espiritual del creyente, miren lo que dice Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Si me acompañan también, por favor, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es por nosotros aún en eso, es por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Así como una catedral, y ustedes lo podrían investigar o ver, puede estar en construcción por cientos de años, en un proceso lento en el que se le van agregando recintos o alcobas. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, su iglesia como esta. Se encuentra en un estado permanente de construcción a medida que cada nuevo creyente se agrega. Dice Pedro, como piedra viva. Somos un edificio en construcción. Aquí podríamos poner ese anuncio, en construcción. Dentro de un gran edificio. Aquí un poco podemos hacer el dibujo de un edificio que es la iglesia, la corporación de la iglesia, y nosotros como individuos dentro de la iglesia también tenemos que ser edificados nosotros mismos. Entonces somos otros pequeños templos, porque somos templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, pero a su vez la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces somos un cuerpo dentro de otro cuerpo, y ambos cuerpos están en construcción. Hermanos, ya no tenemos motivos de estar desalentados, pues nuestra verdadera ciudadanía y familia está en Cristo y su iglesia. Ahora más bien somos como extranjeros errantes en este mundo caído. Alégrate, hermano, si te sientes rechazado por profesar a Cristo. Evitemos también, y esto es una advertencia también que debemos de tener presente, evitemos cualquier situación que sea causa de división o resentimiento entre hermanos en la fe. Porque, hermanos, somos hijos de Cristo. Si tenemos contenciones unos con otros en el cuerpo, no tienes la contención con tu hermano en la fe, sino contra Cristo, porque Cristo pagó por él, porque Cristo
es el padre de este hermano. Pensemos que cuando contendemos realmente con Dios mismo, sino más bien busquemos ser edificados unos con otros. Y esto lo podemos ver con los estudios que los hermanos ofrecen, con los dones que el Señor te ha dado para servirle, por ejemplo, aquí en la congregación. Hemos visto entonces que las consecuencias de nuestra unidad en Cristo son nuestra edificación y santificación. El Señor no solo mostró misericordia, como decía hace rato, al sacarnos de un abismo de oscuridad, sino que nos colocó en su cuerpo para que crezcamos en santidad y seamos un templo santo para su Espíritu. Cuando pecamos, ofendemos al Espíritu que mora en nosotros, hermanos. Eso nos debería de detener. Correspondámosle al Señor en humildad, agradecidos por lo que ha hecho en nosotros, viviendo vidas santas conforme a lo que Él espera de nosotros o quiere de nosotros o le agrada. Vivamos también en comunidad, animándonos los unos a otros a las buenas obras dentro de nuestra congregación, la cual el Señor usa para bendición nuestra. Hermanos, es un privilegio que ustedes tengan donde reunirse, que tengan la comunión unos con otros, porque necesitamos a nuestros hermanos en la fe para crecer también. No creemos en el cristianismo de casa, en el que yo estoy ahí y pienso que yo puedo resolver las cosas, no. Porque como nos lo dijo el texto, sin Cristo, o sea, estás fuera y por ti mismo no vas a llegar. También, hermanos, demos gracias al Señor de donde nos sacó, que nos ha permitido vivir en esta época, en esta ciudad, y para poder conocerle a Él. Oremos al Señor, hermanos, para terminar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Padre, que, Señor, vemos tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Sabemos que antes de ti, Señor, no éramos nada, Padre, pero tú nos has hecho tus hijos, nos has agregado también a la familia de la fe. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que le sigas dando ese amor, ese anhelo por congregarse, por preocuparse por sus hermanos, los otros hermanos en la fe, Señor, porque la única manera en la que podemos también ser, Señor, alimentados es compartiendo los unos con los otros. Te pido por cada uno de ellos que los guardes, que los bendigas y que, Señor, tu luz siga brillando, la luz de tu palabra, Señor, siga brillando en la vida de cada uno de ellos. Que les des ese ánimo por esforzarse, Señor, en agradarte. Y que les permitas a ellos, Padre, también reconocer de dónde nos has sacado, Padre, a cada uno de nosotros. Padre, que solamente merecíamos la destrucción, Señor, pero tú nos has colocado en el lugar preciso y en el momento preciso, Padre. Te pido también que nos lleves con bien, Señor, a cada uno de nosotros. Y te agradecemos este tiempo de comunión, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Si tienen alguna duda o comentario, podemos platicar. Gracias.